Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Bárbara Viviana Vázquez Cantú, especialista en medicina interna. El día de hoy hablaremos de nódulos pulmonares incidentales del módulo de neumología de Entrenarme. Abordaremos la definición, los criterios Fleischner, factores de riesgo para malignidad, daremos un repaso, abordaremos un caso clínico y vamos a revisar puntos para llevarnos a casa. Nosotros siempre nos fundamentamos con medicina basada en evidencia. Es entonces que revisaremos las guías Fleischner de nódulos pulmonares, la actualización 2018 y revisaremos algunas tomografías que nos evidencian nódulos pulmonares de la revista JAMA. Ok, ¿qué es un nódulo pulmonar solitario? Aquella lesión pequeña, menor de 30 milímetros, de bordes definidos, rodeada de parenquima pulmonar. Como podemos ver en la imagen, ahí en la flecha es muy evidente esta definición, el nodulito menor de 30 milímetros, rodeado de parenquima pulmonar. Aquí podemos ver otros ejemplos, como la reconstrucción. En la parte de arriba podemos ver una densidad muy alta en la parte inferior del pulmón. Podemos checar que hay un nodulito bastante evidente que cumple con la definición y podemos ver una caracterización en esta reconstrucción 3D. Ahora bien, cuando hablamos de nódulos pulmonares es muy importante la morfología, ¿sale? Entonces, la clasificación morfológica los divide en sólidos y subsólidos. Los nódulos subsólidos a su vez se dividen en vidrio despulido, parcialmente sólidos y múltiples. ¿Por qué me interesa, o por qué nos interesa esto, mejor dicho? Más que nada porque es un parteaguas para el manejo y para el probable riesgo de desarrollo de cáncer. ¿Sale? Entonces, según la Sociedad Fleischner 2017, nosotros catalogamos como aquellos pacientes de bajo riesgo a aquellos que son jóvenes, menores de 35 años, sin tabaquismo, la presencia de nódulos pequeños, márgenes regulares, con presencia en cualquier lado, excepto el lóbulo superior. Cuando hablamos de un paciente con alto riesgo, y esto es muy importante, pacientes de edad avanzada, aquellos que tienen una historia de tabaquismo intenso, cuando encontramos nódulos grandes, mayores de 8 milímetros, las características, márgenes espiculados, irregulares y que se encuentren en el lóbulo superior de predominio derecho. Entonces, dentro de las recomendaciones generales, la TAC pulmonar es el estudio imagenológico de elección, donde los cortes tienen que ser de 1 a 1.5 milímetros. Con estos cortes es muy difícil perder algún detalle de la lesión. La técnica tiene que ser con baja radiación y el índice volumétrico es de 3 miligrays en pacientes estándar, aquellos de 1.70 metros y 70 kilogramos. Bueno, hablamos de nódulos solitarios sólidos no calcificados. Aquí el tamaño siempre es importante y su número mágico será el 6. ¿Por qué? Pacientes con un nódulo menor de 6 milímetros tienen un riesgo de cáncer del 1%. Entonces no requiere un seguimiento en pacientes con bajo riesgo. Pero ¿qué sucede si el paciente tiene alto riesgo? Siempre volteen a mirar al paciente. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si tiene una morfología sospechosa, se localiza en lóbulo superior, el riesgo se aumenta hasta un 5%. Por lo tanto, aguas, hay que hacer un seguimiento a los 12 meses. ¿Qué sucede cuando el nódulo mide de 6 a 8 milímetros? Si el paciente tiene bajo riesgo, seguimiento inicial de 6 a 12 meses. Si la morfología es sospechosa o es incierta, podemos solicitar un estudio adicional a los 6 a 12 meses. ¿Qué sucede cuando el paciente es de alto riesgo? Un seguimiento inicial de 6 a 12 meses y nuevamente a los 18 a 24 meses. Siempre que un nódulo sea mayor de 8 milímetros, puede indicar malignidad. Es entonces que el seguimiento se acorta desde 3 meses, ya sea con un PET o una TAC o hasta la biopsia. Siempre depende del paciente. En esta imagen podemos ver una tomografía cortada transversalmente de cortes de 1 milímetro, como lo habíamos mencionado antes, que muestran un nódulo sólido con una calcificación interna. Afortunadamente fue benigno y consiste en un hematoma. No hubo necesidad de seguimiento. ¿Qué sucede cuando tenemos múltiples nódulos sólidos no calcificados? Una vez más, nuestro número mágico, 6. Menor de 6 milímetros no se requiere una rutina de seguimiento.
porque es muy frecuente que sean granulomas por infección previa o algún nódulo linfático intrapulmonar. Pero ¿qué sucede cuando el paciente es de alto riesgo? Se tiene que dar un seguimiento a 12 meses. Entonces aquí vamos viendo el paciente y el tamaño del nódulo. Es lo que nos da la pauta para lo que sigue. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos múltiples nódulos y uno solito me mide más de 6 milímetros? Está grande, por lo tanto, seguimiento de 3 a 6 meses y nuevamente de 18 a 24 meses. Ahora bien, si es un nódulo más grande sospechoso, ya elegiremos si hacemos una biopsia, una tomografía vaya contrastada, o un PET, dependiendo del tipo de paciente. Siempre individualizamos. Y pues a veces hasta podemos considerar metástasis si la distribución periférica está localizada de manera inferior. Ok, entonces ahora hablemos de los nódulos en vidrio despulido. Una vez más, nuestro número mágico, 6. Menor de 6 milímetros no se recomienda seguimiento porque es muy común encontrarlos. Sin embargo, paciente de alto riesgo, un seguimiento de hasta 2 a 4 años, porque cerca del 10% crecen y de estos el 1% progresa a un adenocarcinoma. Es entonces que sí tenemos que checarlos. ¿Qué sucede con una lesión tipo vidrio despulido mayor de 6 milímetros? Se hace un seguimiento de 6 a 12 meses, cada 2 años hasta 5 años. Factores de riesgo para progresión: que tenga un diámetro mayor de 10 milímetros con radiolucidez. En esta diapositiva podemos ver una serie de cortes tomográficos de pulmón a 1 milímetro, donde la primera imagen nos muestra un pequeño nódulo de aproximadamente 10 milímetros en vidrio despulido. A los 15 meses se realizó el seguimiento y vemos que se volvió un poco más evidente. 10 meses después del seguimiento de ese nódulo, de la imagen B en la imagen C, podemos ver que hasta ya tiene una parte sólida. Ese tipo de cambios hablan de malignidad. Se hizo una resección, corte histopatológico, demostró un adenocarcinoma. ¿Sale? Entonces, por eso es importante el seguimiento y la caracterización del nódulo. Aquí tenemos otra imagen, otra tomografía simple de pulmón que nos muestra otra lesión en vidrio despulido, 10 milímetros. Se hizo un seguimiento a los 4 meses y vemos cómo esta ya desapareció sin tratamiento. Fue benigno y seguramente fue una infección focal, nada más, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con los nódulos pulmonares parcialmente sólidos, como el que habíamos visto? Una vez más, nuestro número mágico, 6. Menor de 6 milímetros no hay seguimiento. Sin embargo, es mayor de 6 milímetros y tiene un componente sólido menor de 6 milímetros, se puede dar un seguimiento de 3 a 6 meses y anual por lo menos 5 años, porque son imágenes con alta probabilidad de malignidad y típicamente el adenocarcinoma invasivo se muestra así. O puede ser una infección transitoria. Entonces, por eso es importante el seguimiento. ¿Qué sucede cuando el componente sólido es mayor de 6 milímetros? Damos un seguimiento de 3 a 6 meses. Ahora, los nódulos con morfología sospechosa, con componente sólido mayor de 8 milímetros, aguas. Ya hablamos de una tomografía, hasta biopsia PET y hasta una resección. Aguas. Aquí podemos ver otra tomografía, es un corte transversal de 1 milímetro, donde podemos ver que se muestra un nódulo parcialmente sólido de 6 milímetros con un componente sólido menor de 4 milímetros. Se hace un seguimiento a los 6 meses y ya se quitó. Fue algo benigno. En esta diapositiva podemos ver otra tomografía pulmonar con un corte transversal de 1 milímetro, donde podemos ver una lesión nodular muy importante. Chequen muy bien la morfología. Es altamente sospechosa de malignidad. Pueden checar que es un nódulo parcialmente sólido, pero está grande, tiene una apariencia de vidrio despulido. Vaya, este es un nódulo feo. Y pues una morfología también sólida. Se hizo un seguimiento a los 3 meses y ya vieron el cambio de tamaño. Es un adenocarcinoma. ¿Qué sucede con los múltiples nódulos subsólidos? Una vez más, nuestro número mágico. Menos de 6 milímetros podemos considerar causas infecciosas. Sin embargo, vale la pena darle un seguimiento de 3 a 6 meses. Persisten, damos seguimiento de 2 a 4 años para confirmar estabilidad.
Ahora, ¿qué sucede si la morfología es compatible con un vidrio despulido, pero nódulos parcialmente sólidos con componente sólido? Un seguimiento de 3 a 6 meses cuando el diagnóstico es incierto. Se mantiene estable, damos seguimiento de 2 hasta 4 años. Si al menos tenemos un nódulo mayor de 6 milímetros, tenemos que tomar nuestra decisión basada en el nódulo más sospechoso. Podemos considerar causas infecciosas, sin embargo, vale la pena dar un seguimiento de 3 a 6 meses. Persisten, entonces hay que sospechar en algo maligno, como un adenocarcinoma. En esta diapositiva podemos ver otra tomografía pulmonar de corte transversal de 1 milímetro, donde podemos evidenciar múltiples nódulos bilaterales. Sin embargo, hay uno que es altamente sospechoso por sus características. Y véanlo, está feo. Es un nódulo grande, de apariencia en vidrio despulido, si lo están ahí señalando la flecha, y de características sólidas. Este nódulo se localiza más o menos en el lóbulo superior izquierdo. Se dio un seguimiento de 3 a 6 meses, porque el nódulo lo pide, o sea, véanlo. Entonces, ¿qué salió? En un corte un poquito más arriba, es más o menos en el lóbulo superior derecho, tenemos un nódulo de 10 milímetros, tenemos otro nódulo agregado, por lo tanto, son imágenes consistentes con un adenocarcinoma. Acuérdense que la biopsia, el estudio histopatológico, nos da el diagnóstico preciso, pero por ese tipo de hallazgos podemos ya sospechar de un adenocarcinoma primario multifocal. Bueno, factores de riesgo para malignidad. Siempre que hablamos de tamaño y morfología, los componentes pequeños sólidos o parcialmente sólidos son signos tempranos de adenocarcinoma invasivo. Que también encuentren espículas marginales también nos hablan de malignidad. Eso es en cuanto a la morfología. La localización, como hemos mencionado previamente, más frecuente en lóbulo apical y tiene una predilección derecha. Los adenocarcinomas suelen presentarse de manera periférica. Los escamosos son un poquito más al ilio, ¿sale? Entonces los nódulos linfáticos intrapulmonares son de localización más que nada subpleural. Entonces, dentro de los factores de riesgo de malignidad, al hablar de multiplicidad, entre más nódulos tengamos, aumenta el riesgo. De 1 a 4 nódulos sospechamos ya de algo neoplásico. Sin embargo, mayor de 5 nódulos decrementa el riesgo hasta un 3.3%. Ahí nuestra sospecha se va más que nada a una infección granulomatosa, a lo mejor previa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de edad, sexo, historia familiar, la edad avanzada, el paciente que muy añoso y con historia de tabaquismo ya nos hace aumentar un riesgo, ¿no? Es raro en pacientes menores de 35 años. Sí sucede, pero es muy raro. Continuando con los factores de riesgo para la malignidad, el tabaco y otros carcinógenos inhalados son bastante conocidos. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer pulmonar, aunado al asbesto, al uranio y al radón. Ahora, hablamos de enfisema y fibrosis como factores de riesgo independientes para el cáncer pulmonar. El EPOC, con predominio de enfisema, con alta severidad de enfisema centrilobular, es altamente conocido como una enfermedad que puede progresar a cáncer pulmonar, al igual que la fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, en resumen, este es un esquema bastante didáctico, ¿sale? Eso lo obtuvimos de JAMA. Entonces, aquí tenemos al paciente que encontramos un nódulo incidental en la tomografía. ¿Qué sucede? Es un nódulo sólido y inmediatamente vamos al tamaño, a los factores de riesgo y es a lo que sigue. Entonces, tenemos nuestro nódulo que es sólido, mide menos de 6 milímetros, nos vamos a ver al paciente, ¿no? Pues es un paciente con menor de 35 años, sin tabaquismo, entonces lo catalogamos como un paciente de bajo riesgo, por lo tanto no se tiene que dar un seguimiento si es solo un solo nódulo, vaya. ¿Qué sucede si el paciente es alto riesgo y el nódulo mide menos de 6 milímetros? Damos un seguimiento a 12 meses. ¿Qué pasa cuando el nódulo que encontramos mide de 6 a 8 milímetros? Nos vamos a ver al paciente. Siempre hay que ver al paciente. Es un paciente de bajo riesgo, pero el nódulo mide 6 a 8 milímetros. Damos un seguimiento de 6 a 12 meses. Sin embargo, si se presentan varios nódulos, de 3 a 6 meses. Ahora un caso clínico. Vamos a ver qué tanto aprendimos.
Ok, es un masculino de 62 años de edad con antecedentes crónico-degenerativos de hipertensión e hiperlipidemia, además de historia familiar de enfermedad arterial coronaria. Acude a realización de tomografía simple de tórax con el fin de calcular el puntaje de calcio coronario, donde se encontró un nódulo pulmonar incidental. El nódulo mide 6.5 milímetros de diámetro, se localiza en lóbulo apical derecho, apariencia sólida, bordes adecuadamente definidos y no tiene alguna calcificación interna o alguna espiculación. Al interrogatorio dirigido y bien dirigido, el paciente niega disnea, dolor torácico, pérdida ponderal, tos, hemoptisis, sudoración nocturna o fiebre. Es abogado y no tiene historia de tabaquismo o cáncer pulmonar en la familia. Sus signos vitales son estables. ¿Cuál es el seguimiento más apropiado en este paciente? Eso, muy bien. C. Realizar tomografía simple de tórax en 12 meses. Ok, pero ¿y por qué? Bueno, habíamos comentado, los nódulos pulmonares son comúnmente detectados en tomografías que se hacen con otro propósito. Lo vimos en el paciente. El paciente fue para un estudio coronario, para otra cosa, y a la mera hora encontraron una bola. Aquellos hallazgos de nódulos de 6 a 8 milímetros, como en este caso, deben ser seguidos de 6 a 12 meses con una tomografía para monitorizar estabilidad. Una tercera tomografía se debe obtener a los 18 a 24 meses en pacientes con alto riesgo. Si el nódulo no cambia, no se necesita seguimiento. Ahora bien, dentro de las otras opciones, repetirla a los 3 meses se consideren aquellos nódulos, acuérdense, mayores a 8 milímetros. Aquellos que sean múltiples y los que tengan componente parcialmente sólido, que son las lesiones premalignas, por eso es a los 3 meses. Para un solo nódulo de 6 a 8 milímetros, un intervalo de 3 meses es muy corto, como para detectar algún cambio. Ahora, el PET se considera con aquellos hallazgos de mayor tamaño a 8 milímetros y siempre individualizando el caso. Y cuando hablamos de biopsia, este es ideal si el nódulo mide más de 8 milímetros y el paciente tiene alto riesgo de desarrollar cáncer. Muy bien, ahora puntos para llevarse a casa. Siempre hay que tomar en cuenta la definición. ¿Qué es un nódulo pulmonar? Una lesión de 30 milímetros, hasta menos de 30 milímetros, rodeada de parénquima pulmonar con bordes definidos. Tenemos que evaluar el nódulo. Nos vamos a los criterios de Fleischer, nos vamos rapidísimo. Tenemos que ver siempre las características del nódulo, el tamaño y el paciente. Siempre va de la mano, ¿va? Ahora, tamizaje de cáncer pulmonar. Según el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, empezamos a buscar o a tamizar el cáncer pulmonar desde los 55 a 80 años con una historia de tabaquismo de más de 30 años, ¿sale? Y pues una cosa muy importante es ayuda a tu paciente a tomar la mejor decisión, porque a veces sucede, los pacientes ven una bola en pulmón y se espantan, ¿no? Pero siempre hay que ir de la mano con él explicando los porqués de cada decisión que ustedes tomen y llevarlos con mucha empatía.